donde nos quedamos. Hemos visto ya varios patrones radiológicos de tórax. Hemos visto el patrón intersticial, hemos visto el patrón bronquial, hemos visto el patrón alveolar, que son los 3 patrones principales que tenemos que reconocer. Sabemos que la fisiopatología y el origen de estos patrones son distintos. Y ahora vamos a ver otro patrón que son patrones nodulares. ¿Ya? El patrón nodular o de ocupación de espacio puede deberse a distintas causas, ¿ya? Pero una de las causas más relevantes de la que tenemos que estar conscientes nosotros es pues que el patrón nodular, una de las principales causas es el cáncer pulmonar. Por lo tanto, vamos a revisar un poco eh, esta patología con este patrón, ¿ya? Entonces, vamos a revisar distintos patrones nodulares, el nódulo pulmonar solitario, los nódulos pulmonares múltiples, las atelectasias, las adenopatías, las metástasis y el diagnóstico diferencial que podemos tener. Primeramente vamos a ver el nódulo pulmonar solitario, ¿ya? Que dependiendo de sus características vamos a poder nosotros diferenciarlo en probablemente benigno o sospechoso de malignidad, ¿ya? Si vemos aquí, este es un nódulo que es redondeado, de contornos bien definidos, está en localización intrapulmonar en el lóbulo inferior, segmento apical del del pulmón derecho, ¿ya? Entonces tenemos sus contornos muy bien definidos y bueno, ese es un patrón que pues puede ser generalmente benigno, ¿ya? Hay otras connotaciones más que tenemos que ver, otras características más, pero en general un nódulo de esas características nos está hablando de probable benignidad. Aquí tenemos otros 2 tipos de nódulos. En este caso, el nódulo, estas son tomografías en corte en plano axial. En este caso, el nódulo, vean la diferencia, es un nódulo denso, pero tiene contornos irregulares y además estas puntas que vemos aquí las denominamos espículas. Entonces, aparte de tener un contorno irregular, una forma irregular, tiene espiculaciones que se proyectan hacia el tejido pulmonar, ¿no? Entonces, este tipo de espiculaciones nos están hablando de que hay alto grado de invasividad. Y aquí tenemos otro nódulo también solitario, no vemos otro nódulo más que tiene un aspecto más o menos ovalado, pero tiene muy alta densidad, está calcificado, ¿ya? Entonces eso también nos está hablando de otro proceso. Entonces vamos a ver los criterios de malignidad de acuerdo a todas las características que hemos visto en las anteriores diapositivas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de criterios de malignidad. Uno de los criterios es los contornos irregulares y las espiculaciones. Algunos de los cánceres pueden tener, si se fijan aquí, pequeñas puntitos muy densos, esos son pequeñas calcificaciones puntiformes, ¿ya? También pueden calcificar. Y también ese es un criterio de malignidad. Estábamos viendo los nódulos pulmonares solitarios, ahora vamos a revisar. Generalmente los nódulos pulmonares solitarios nos están indicando, cuando hay criterios de malignidad, un origen primario de etiología cancerosa o tumoral. Cuando hablamos de múltiples nódulos pulmonares, estamos viendo que ese es el patrón
más común de las metástasis que no nos están hablando de un origen pulmonar del cáncer, sino más bien de una siembra, de un secundarismo. Entonces los nódulos pulmonares múltiples bilaterales nos están hablando de metástasis. Generalmente las metástasis a los pulmones pueden ir, ya saben ustedes, pueden ir por vía hematógena, por vía linfática, ¿no? Y también pueden ir por vía endobronquial, que esa es otra manera de expandirse de los tumores, ¿ya? En especial de los tumores que son de los tumores primarios pulmonares también pueden extenderse por vía endobronquial, que ese es un tipo especial que se llama diseminación leipídica, ¿ya? Pero en general, pues eso es para los tumores primarios pulmonares. Para los tumores primarios que son extrapulmonares, las vías va a ser la vía principal, la vía hemática, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una siembra en todos los lugares del pulmón, ¿ya? La vía lipídica va a ser una siembra bastante cercana al lugar del tumor primario pulmonar y la vía linfática va a tener un patrón distinto, no van a ser nódulos pulmonares, sino más bien va a tener un patrón de diseminación intersticial con engrosamiento de los tabiques interlobulares y eso también va a estar generalmente bastante cercano al lugar del tumor pulmonar primario. Entonces, cuando estamos hablando de metástasis y de nódulos pulmonares múltiples, estamos hablando de metástasis de un órgano extrapulmonar, ¿ya? De un tumor que está en un órgano extrapulmonar. Y aquí vemos varios nódulos de distintos tamaños, de contornos, generalmente estos nódulos van a ser redondeados y de contornos bastante definidos, ¿ya? Esa es la característica de la diseminación metastásica por vía hemática. Y aquí vemos el origen de este primario. Esta es una paciente de sexo femenino. Esta es una mamografía, medio lateral oblicua. Esta es la mama derecha y esta es la mama izquierda. Vean la diferencia. Este es tejido mamario normal rodeado de grasa que ya sabemos que va a tener baja densidad, ¿no es cierto? Que es radiolúcida. El tejido mamario es radiodenso. Y aquí vemos una infiltración completa. Este es un CA de mama muy grosero que está comprometiendo toda la mama. Sin embargo, hay cánceres que pueden ser de menos de 5 milímetros, que esos son los que queremos diagnosticar cuando estamos revisando mamografías. Este es un cáncer muy grosero, pero para ejemplificar, ¿no?, la diferencia del aspecto y ustedes entiendan porque probablemente no han revisado nunca una mamografía, ¿ya? Entonces este es un cáncer de mama muy avanzado y por lógica vamos a tener múltiples metástasis también. Esta es una imagen de un cáncer muy avanzado metastásico. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, doctora, se escucha. Perfecto, chicos. Entonces vamos a continuar. Hemos visto los aspectos que puede tener un cáncer primario pulmonar y una metástasis. Y nos vamos a ir a otras imágenes que pueden verse asociadas ya sea al primario, al efecto ocupativo del tumor primario en el pulmón o al efecto ocupativo también de las metástasis, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Van ocupando espacio estas lesiones que son celulares proliferativas, ocupan espacio, comprimen tejido sano, infiltran tejido sano y también pueden infiltrar las paredes bronquiales, ¿no es cierto? Acuérdense, el cáncer primario pulmonar puede tener origen en distintas estructuras. Puede tener el origen en las células de los alvéolos o puede tener origen en las células bronquiales, ¿no es cierto? Entonces tenemos el cáncer, el carcinoma pulmonar y el carcinoma bronquiolo alveolar, ¿no? El bronquiolo alveolar nos está hablando de que tiene un origen en los bronquios. Entonces, ya sea un primario o un secundario infiltrando, puede ocupar la luz bronquial, ¿no es cierto? Como se ve aquí, este es un corte, una reconstrucción coronal, una tomografía, y puede ocluir la luz bronquial.
ya sean los bronquios principales, los bronquios segmentarios o los bronquios lobares. ¿Qué va a producir? Va a producir que no llegue el aire a ese segmento distal que alimenta el bronquio, por lo tanto se va a producir una atelectasia. Esta es una imagen de una atelectasia típica. Esto está en el lóbulo medio. Perdón, chicos. En el lóbulo medio, vean cómo hay disminución del volumen del lóbulo medio en proyección lateral. Está bien delimitada por las cisuras, el espacio que está atelectásico. Y en la otra proyección, prácticamente no se puede delimitar los contornos, simplemente vemos como signo un aumento de la densidad mal definida y una pérdida de la definición del contorno cardíaco. ¿Ya? Este es el signo de la silueta positivo, ¿no? Que nos está diciendo, aquí hay algo que anda mal. Y es esto, ¿ya? Es lo típico de una atelectasia, que se puede ver muy claramente en una sola proyección y en otra proyección es difícil de delimitarla, de verla, de caracterizarla, ¿ya? Entonces, estas atelectasias pueden estar ocasionadas por tumores que están ocluyendo la vía aérea, ¿ya? Entonces, cuando nosotros detectamos una atelectasia en una radiografía, tenemos que tener en cuenta que puede ser por un origen infeccioso, ¿no es cierto? Una neumonía que puede venir con atelectasia, puede venir por secreciones bronquiales en una infección que afecte los bronquios, ¿no es cierto? Una bronquitis, pero también tenemos que pensar que puede ser a consecuencia de una lesión expansiva. Por lo tanto, si tenemos un paciente que está con signos infecciosos, vamos a tratar la causa aguda, la causa infecciosa, pero tenemos que verificar en un control de imagen posterior, una vez resuelta la causa aguda, que se resuelva también la consecuencia, ¿no es cierto? Que se resuelva por completo la atelectasia. Y a pesar de que se resuelve el proceso infeccioso, inflamatorio, se mantiene la atelectasia, vamos a tener que pensar que ahí hay otro proceso adicional, ¿ya? Estos procesos obstructivos tumorales no solamente pueden causar la atelectasia, sino que también hacia distal del lugar que están, del bronquio que están ocluyendo, puede producirse precisamente por ese efecto de obstrucción una infección, una inflamación y pueden producirse procesos infecciosos secundarios. A eso se llama neumonitis post-obstructiva, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a poder ver, esta es una imagen de un absceso, ¿no es cierto? Ya sabemos, la burbuja aquí es un absceso lleno de pus, es una complicación de una neumonitis post-obstructiva, que puede tener una causa, como ya me hemos visto al inicio de las clases en la neumonía, puede ser causa de una neumonía simple, pero también puede ser causada por un proceso ocupativo neoplásico. Todo depende de la edad, de la sintomatología y de la evolución del paciente. Por eso tan importante es tener la clínica para hacer, para atender nuestra sospecha diagnóstica y poderla dirigir por buen camino. En un paciente que vemos una imagen así, que sabemos que ha bajado de peso, que tiene antecedente de un cáncer, no vamos a pensar simplemente que se le abscedó una neumonía, ¿no es cierto? Vamos a pensar que ahí hay una lesión que está creciendo subyacente. Sí o sí vamos a pedir una tomografía para verificar y mirar las características que tiene ese tejido. Ya sabemos que en radiografía lo que vemos es la sumación de densidades, no podemos ver el contenido, no sabemos a ciencia cierta cuánto contenido que está aquí va a ser solamente la pus y cuánto contenido puede ser tejido proliferativo, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre una causa infecciosa y una causa tumoral de todas estas complicaciones que pueden haber, ¿ya? Y aquí tenemos esta imagen que se las he mostrado al principio. Este es un nódulo que está un poco irregular, pero tiene una densidad de calcio, por lo tanto, esto es un granuloma calcificado que no tiene ninguna significación patológica y la principal causa, por lo menos en nuestro medio, en los países del tercer mundo, pues es una enfermedad granulomatosa que ha sido resuelta, como es la tuberculosis. Entonces podemos incidentalmente en los pacientes y en las tomografías, tanto como en las radiografías,
ver este tipo de nódulos que si tienen densidad de calcio no nos van a preocupar. Es un indicador de que el paciente ha tenido un contacto con el bacilo tuberculoso. Y es muy importante hablar de la tuberculosis porque la tuberculosis es el diagnóstico diferencial de una gran cantidad de patologías pulmonares y extrapulmonares. Acuérdense, la tuberculosis no solo ataca el pulmón, que en general es la vía de ingreso de contagio, ¿no es cierto? Pero la tuberculosis afecta a todos los órganos del cuerpo. Puede afectar al riñón, afecta a los huesos, a la piel. Existen múltiples y variadas formas de presentación de la tuberculosis. Y también, pues, por supuesto, puede afectar a los ganglios linfáticos. Ven aquí estas adenopatías, son ganglios aumentados de tamaño en el hilio derecho. Puede simular un tumor pulmonar, vean esos contornos irregulares. Puede simular un linfoma porque están los ganglios aumentados. Puede simular toda clase de tumores y pues cuando tenemos una imagen de un aspecto sospechoso y que no logramos identificar cuál es la patología, siempre tenemos que tener dentro de nuestro diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta un origen tuberculoso. ¿Ya? Me ha tocado ver y aprender esto, ¿no? Y confirmar esto que les estoy diciendo, chicos, en pacientes en los cuales pues yo he pensado que es un linfoma porque tenían ganglios así enormes en los cilios pulmonares, ganglios aumentados de tamaño en cuello, tenían todo el aspecto de ser un linfoma y la patología pues demostró que simplemente era una adenitis tuberculosa muy extensa, ¿no? En este paciente tenía el antecedente de tener familiares con linfoma, por lo tanto, pues lo primero que uno piensa es que sea un linfoma. Siempre tenemos que tener en cuenta que las imágenes son una referencia y el gold estándar para el diagnóstico siempre va a ser la histopatología. Por lo tanto, cuando vemos una lesión expansiva del espectro tumoral, siempre tenemos que ir al diagnóstico histopatológico, tenemos que irnos a la biopsia. ¿Ya? De filtrado que no sabemos qué pasa ahí, parece la radiografía. Está que no está nublado. Y no encontramos y vamos a mirar un poco más de cerca, logramos distinguir algunas imágenes como de pequeños nodulitos. ¿Ya? La radiografía no es la indicada para ver este tipo de lesión, pero la vamos a ver así. ¿Ya? ¿Qué está indicado hacer en esta radiografía? Que no podemos definir exactamente qué es y que no la vamos a ver muy frecuentemente. Pedimos una tomografía. ¿Ya? La tomografía nos va a dar imágenes adecuadas, nos va a decir si este es un proceso intersticial, si es un proceso alveolar, si es el proceso está a nivel bronquial, qué es lo que está pasando. ¿Ya? Sin embargo, este es un ejemplo, chicos, que no lo van a ver ya muy frecuentemente, es muy raro de ver. Es una tuberculosis miliar, es una infección pulmonar primaria en un paciente, es un bebé, por lo tanto los bebés no tienen granulomas, no tienen complejo de Ghon, ninguna de esas cosas. Esta es una infección, esta es una prima infección diseminada en un paciente que no está vacunado, no tiene las defensas necesarias. Bien. Como ya hemos hablado de las metástasis a pulmón, no solamente las metástasis pulmonares van a afectar el intersticio, también pueden metastizar hacia los ganglios regionales o pueden existir otras patologías, como ya hemos hablado ahorita del linfoma, que van a afectar
los ganglios a nivel de pulmón, ¿no? Como recordatorio, ¿cómo vamos a ver los hilios pulmonares? Esta es una imagen normal. El aspecto que tenemos es un aspecto vascular de los hilios y sabemos que ahí viven pequeños ganglios linfáticos que cuando están afectados por procesos celulares expansivos van a aumentar de tamaño y se van a hacer visibles tan groseramente como esto, que esto es un linfoma y vemos cómo está, en vez de un aspecto vascular, los cilios adoptan un aspecto de contornos redondeados, nodular, ¿no es cierto? Ya no tienen aspecto de ramas de árbol. Aquí lo propio, tenemos imágenes de los cilios que ya no tienen aspecto de ramificaciones ni de troncos, sino de nódulos, ¿no? La tomografía nos está confirmando que estas imágenes que estamos viendo no se están originando de las estructuras vasculares, sino que son de los ganglios linfáticos que están aumentados de tamaño. Los ganglios linfáticos pueden estar necróticos, pueden ser hipervasculares en tomografía o pueden estar con calcificaciones, ¿ya? Eso también nos va a orientar hacia de dónde está viniendo el tumor primario, ¿ya? De dónde es la metástasis. Eso es algo que no vamos a conversar ahora, pero sin embargo también son características que en la especialidad nos guían para definir de dónde puede estar originándose el tumor primario. En todo caso, estos son los ganglios que no están captando contrastes, son necróticos y son típicos también de la tuberculosis. Sin embargo, los ganglios hipocaptantes de contraste también pueden verse en los linfomas, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces. Y ya hemos visto todos los patrones que podemos nosotros ver. Acuérdense, antes de pasar al siguiente tema que es corazón, mencionarles que pues, la adenopatía por concepto es un ganglio linfático aumentado de tamaño que tiene un diámetro mayor a 10 milímetros medido en su eje más corto, ¿ya? Si un ganglio mide menos de 10 milímetros en su eje más corto, no se lo denomina adenopatía, se lo denomina adenomegalia, ¿ya? Las adenomegalias pueden estar presentes por patologías benignas, inflamatorias. Sin embargo, las adenopatías nos están indicando un proceso que ya no es benigno, sino que es maligno. Por eso también es importante recalcar esto en la parte de descripción y del léxico con el cual nosotros los radiólogos describimos las imágenes de los ganglios, ¿ya? Entonces, acuérdense, ganglio, adenomegalia y adenopatía, nos estamos refiriendo a distintos procesos, distintas etiologías del crecimiento ganglionar, ¿ya? Bien, con eso hemos terminado la parte de patrones pulmonares patológicos y la siguiente clase y vamos a tratar de terminar tórax ahora, chicos, con la parte del corazón. Para la siguiente clase yo he preparado una cosa muy puntual, muy cortita, antes de pasar a otra, antes de dejar, digamos, el módulo de tórax, en el cual vamos a revisar la parte de que pues estamos ahora y es imposible no tocar el tema, la parte de la afectación pulmonar por COVID-19. Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Yo sé que se deben estar preguntando. Hemos visto 4 clases de tórax y no hemos visto y no nos ha mostrado la doctora ni una sola radiografía de neumonía COVID. Lo vamos a hacer como un capítulo aparte. Lo voy a tratar de resumir a las cosas más importantes que pienso que ustedes sí o sí, igual que la tuberculosis, ustedes sí o sí tienen que dominar también neumonía COVID de ahora en adelante. Entonces, pues lo vamos a hacer aparte y ahora vamos a terminar nuestro módulo de tórax con corazón y para la siguiente clase dejamos la neumonía COVID, ¿ya? Entonces, pasamos a la parte de corazón.
Esto también va a ser algo bastante resumido, chicos. Las imágenes de corazón, como ya les he dicho, mi principal objetivo es que ustedes aprendan a ver y a familiarizarse con las imágenes normales. Las imágenes que ustedes van a enfrentarse con mayor frecuencia son las radiografías de tórax. En una radiografía de tórax normal, ustedes tienen que saber ver cuál es la imagen normal de la silueta cardiomediastínica, porque no estamos viendo sobre el corazón, acuérdense, es una superposición de elementos que están en el mediastino, incluyendo el corazón, pero tienen que saber reconocer la silueta normal habitual del corazón. Acuérdense que la silueta cardíaca o la silueta cardiomediastínica va a variar de acuerdo al peso del paciente, a la contextura física del paciente, a si tiene un proceso patológico o no pulmonar, a si tiene un proceso patológico o no cardíaco. Por lo tanto, todo eso va a hacer que variemos, incluyendo la posición en que se toma la radiografía. Si está de pie o está en decúbito, va a hacernos cambiar. Sin embargo, con todos esos factores que pueden hacernos modificar en algo la silueta cardiomediastínica, tenemos que reconocer la normalidad en todas ellas, y eso es lo principal que yo quiero que ustedes reconozcan, la normalidad. Si ustedes se familiarizan con la normalidad, van a poder también reconocer que hay algo que está fuera de lugar, que no es normal, y van a poder indicar algún otro estudio complementario que no sea radiografía para poder estudiar esa anormalidad, o van a poder interconsultar con el radiólogo para que les aconseje cuál es el siguiente paso para estudiar esa anormalidad que ustedes han detectado. Bien. Tenemos distintas formas de poder nosotros estudiar por imagen al corazón. En las anteriores diapositivas hemos visto la radiografía, que ya hemos dicho que solamente vemos una silueta. Vamos a tener otros tipos de métodos que son mucho mejores. Nos van a poder demostrar todas las estructuras cardíacas. Incluso podemos ponerle contraste, podemos estudiar volumetría, fracciones de eyección, un montón de parámetros. Podemos hacer estudios dinámicos para ver cómo se está contrayendo la pared del corazón, cómo se están movilizando las válvulas cardíacas, un montón de parámetros que no podemos hacerlo con radiografía simple, ¿no? Podemos ver también el patrón de impregnación de las paredes cardíacas cuando vemos áreas que tienen isquemia. Eso lo hacemos con tomografía o bien con resonancia. La parte del flujo vascular, las fracciones de eyección, cuánto está expulsando el corazón, cuál es la capacidad de eyección del corazón, la fuerza, eso lo estudiamos la parte hemodinámica la podemos estudiar con ecocardiografía, estudiar las estructuras vasculares del corazón, lo hacemos con la angiotaca coronaria o con una angioresonancia coronaria. Existen muchas formas de estudiar el corazón. La radiografía nos va simplemente a dar un pantallazo muy, muy, muy superficial de todas las cosas que podemos ver en el corazón. Les estoy mostrando imágenes de los cortes que se hacen en ecografía, cómo se van a ver las distintas cámaras. Hacemos cortes en plano longitudinal, eje transversal, eje de los grandes vasos. Podemos ver espesor de las paredes, muchas características, pero esto ya no es de la especialidad de radiología. La ecocardiografía la hacen los cardiólogos, entonces no vamos a profundizar en este tema. Les voy a mostrar algunas imágenes nada más. Corte de 4 cámaras, que es en el eje axial largo del corazón. Corte de 5 cámaras, que es en el eje corto transversal del corazón. Y con
continuamos. Esta es una tomografía. Podemos ver también las mismas imágenes. Podemos reconstruir. Acuérdense que la tomografía es un volumen de adquisición, por lo tanto los cortes los podemos reconstruir en el eje que queramos, revisarlos las veces que queramos. Sin embargo, la tomografía no es algo dinámico. Existen algunos equipos especiales en los cuales sí se puede hacer una adquisición dinámica y ver y medir todas las cosas que también se pueden medir por eco. Sin embargo, acuérdense, la tomografía tiene la técnica por lo menos para hacer tomografía de corazón requiere alta dosis de radiación, por lo tanto tenemos que escoger bien quiénes de nuestros pacientes realmente se van a beneficiar y va a ser mayor el beneficio que el riesgo, ¿no? En la resonancia magnética que no tiene radiación también podemos hacer imágenes de corazón, imágenes dinámicas en tiempo real, medir fracción de eyección, pero se necesitan programas especiales en los resonadores. Nosotros aún en Cochabamba, no sé en Bolivia, no conozco, pero por lo menos en Cochabamba no tenemos en nuestros resonadores, en los resonadores que hay en Cochabamba, que gracias a Dios ya son más de 3, pues no tenemos el programa para hacer este tipo de imágenes. Esta es una especialidad, sí, de la radiología, que es la resonancia cardíaca y la tomografía cardíaca, que sí la hacen los radiólogos, pero hay que tener una subespecialidad. Eso quiere decir 2 años más después de los 4 que nosotros estudiamos para ser radiólogos generales. Bien, vamos a ver un poquito de patología cardíaca ahora. Como ya les he dicho, lo principal que a mí me interesa para ustedes que están en pregrado es que manejen bien las imágenes normales y en especial pues las imágenes de radiografía de tórax. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso muy, muy general de esto y más que todo dando énfasis a las imágenes de rayos X simple, ¿no? Aquí vemos una radiografía. Todas las imágenes que yo tengo son bastante antiguas porque antes pues la radiografía era lo único que teníamos. No teníamos tomografía, no teníamos resonancia magnética, no, tampoco teníamos ecografía para estudiar el corazón. Por lo tanto, el corazón se lo estudiaba mediante fluoroscopía directa, ¿ya? Las imágenes de fluoroscopía antes se veían en negativo, por lo tanto, todo lo que era muy denso y desde el calcio hasta el líquido se iba a ver negro y lo que era radiolúcido como el aire se iba a ver blanco. Entonces parecen unas imágenes en negativo, pero estas son imágenes originales. Las he sacado yo de un libro muy antiguo de un profesor que yo tenía, que era pues en esas épocas eran realmente grandes maestros de las imágenes radiográficas, porque solamente con ese método y realmente llegaban a diagnósticos muy certeros los radiólogos de antes. Ahora nosotros pues se nos ha hecho más fácil la vida porque tenemos otros métodos que nos dan mucho más detalle, ¿no? Sin embargo, por eso es que las imágenes se van a ver en negro. Entonces, aquí tenemos un corazón que ha perdido la morfología habitual de sus contornos, ¿no es cierto? Aquí no hay las curvas, no hay las curvas que debieran tener. Y ya hemos repasado eso. Ustedes ya saben que el corazón tiene varios contornos, no se ve ninguno, está liso, parece una campana. Y esto es lo típico cuando existe líquido en el pericardio. Cuando hay un derrame pericárdico, se va a llenar la bolsa del pericardio como un globo y se van a borrar los contornos habituales lobulados del corazón, ¿ya? Aquí vemos, esta es una tomografía, vemos aquí el pericardio, eh, la capa interna, la capa externa y entre medio la densidad del líquido que está ocupando el espacio pericárdico, que habitualmente es virtual. Lo mismo vemos aquí, ¿no es cierto? Entre las dos hojas del pericardio está ocupando material líquido, puede ser líquido claro, puede ser exudado, puede ser trasudado, puede ser pus.
puede ser sangre, eh, incluso algunas veces puede ser gas, lo que va a ocupar el espacio pericárdico. Y la imagen que vamos a ver es una imagen trilaminar en el corte tomográfico. En este caso, el paciente, la información adicional que nos da es que vamos a tener derrame pleural bilateral. Entonces, y es un corazón grande, estaremos pensando tal vez en una insuficiencia cardíaca, en la cual también ha habido, puede haber derrame pericárdico. Bueno, tendremos que ver la clínica, ¿no? Sin embargo, lo que me interesa es que vean la imagen radiográfica. Tenemos también que tener mucho cuidado al examinar las radiografías de tórax de la edad pediátrica, porque ahí es pues donde hay mayor frecuencia de poder ver alteraciones en la silueta cardíaca por la presencia de cardiopatías congénitas. Acuérdense que las cardiopatías congénitas hacen que pues la expectativa de vida de los niños en la edad pediátrica se acorte, por lo tanto, aquellas cardiopatías congénitas que no son compatibles con la vida, nunca la vamos a ver en paciente adulto, nunca vamos a ver adultos así, solo vamos a ver pacientes pediátricos. Por eso es muy importante y es una especialidad completamente aparte que uno tiene que estudiar igual 2 años más la radiología pediátrica, ¿no? Porque hay muchos procesos fisiopatológicos que son completamente distintos en la edad pediátrica que en la edad adulta. Muchas imágenes que se interpretan como normales en la edad adulta son patológicas en la edad pediátrica y viceversa, ¿ya? Entonces tenemos que conocer muy bien a fondo la patología y fisiopatología eh, pediátrica para poder nosotros enfrentarnos a hacer diagnóstico por imágenes en pediatría. De todas maneras, es importante que nosotros reconozcamos patrones patológicos congénitos, ¿no? En este caso aquí vemos la estenosis subaórtica. En este caso vamos a ver cómo la parte del mediastino superior está estrechada, no tiene el diámetro transversal habitual, eh, la flecha, la flecha que no es punteada, la flecha blanca nos está mostrando cómo no logramos ver adecuadamente pues los contornos de la aorta que habitualmente vemos. Acuérdense que la aorta tiene un trayecto pues oblicuo, el arco, la ascendente va por acá, ¿no es cierto? Desde la izquierda hacia la derecha, el callado va hacia posterior y hacia la izquierda y luego la parte descendente va por la izquierda y no vamos a ver aquí el contorno del botón aórtico porque es una aorta, como lo dice aquí el diagnóstico, hay una estenosis subaórtica, una estenosis al inicio, ¿no es cierto?, en el origen de la aorta, que no va a permitir que haya mucho flujo de sangre hacia la arteria, por lo tanto la arteria va a ser pequeña, no va a crecer mucho y eso va a producir esta imagen de un mediastino superior estrecho. Sabemos que la sangre que llega a la aorta viene del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, cuando hay una estenosis, va a tener que trabajar mucho para expulsar el mismo volumen de sangre requerido por el cuerpo a través de una área estenótica. Por lo tanto, va a tener que hipertrofiarse, va a tener que crecer para tener esa potencia para poder expulsar la sangre a través de un canal estrecho. Por lo tanto, vamos a ver un crecimiento del apex cardíaco con un redondamiento de su punta, ¿ya? Eso es signo de hipertrofia ventricular, secundario a una lesión congénita que es la estenosis subaórtica, ¿ya? Bien. Otra patología congénita que podemos verla también y sospecharla por los cambios en la silueta cardiomediastínica en radiografía es la tetralogía de Fallot. Vamos a recordar qué es lo que hay ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver una aorta cabalgante, vamos a ver comunicación interventricular, vamos a ver una hipoplasia del
del tronco de la pulmonar y vamos a ver un ventrículo derecho hipertrófico, ¿ya? Y todas las alteraciones hemodinámicas que eso conlleva. Y aquí vemos cómo el ventrículo derecho está aumentado de tamaño, ¿ya? ¿Por qué está aumentado de tamaño? Porque tiene que hacer mucha fuerza a través de una estenosis pulmonar o de una atresia pulmonar y además que está mandando la sangre a través de la aorta porque la aorta también va a llevarse sangre del ventrículo porque es una aorta cabalgante. Entonces vamos a ver que hay un aumento del tamaño del corazón con prominencia del ventrículo y de la aurícula. Acuérdense que este corazón está soportando las presiones de la circulación sistémica, no solamente la circulación pulmonar, y la presión que hay en la circulación pulmonar está aumentada por esta estenosis, por lo tanto el corazón derecho va a ser grande, ¿no? La vasculatura, acuérdense, por aquí no sale mucha sangre, por lo tanto no va a haber, prácticamente no vamos a ver vasculatura pulmonar, va a haber disminución de la trama pulmonar vascular, prácticamente no vemos vasos pulmonares porque llega muy poco de sangre. Acuérdense, esta es una patología que debe resolverse quirúrgicamente de emergencia porque los pacientes, pues esto no es compatible con la vida muchas veces, ¿no es cierto? Todo va a depender si tienen un ductus arterioso persistente o no. Y aquí vamos a ver un ensanchamiento del mediastino superior. Bien, tenemos la coartación aórtica. En este caso, vamos a ver otra vez que el mediastino superior está más angosto. No vamos a ver aquí el callado aórtico porque la arteria, pues sabemos que se va a angostar, se va a estrechar, va a tener un segmento de estenosis que puede ser anular o puede ser tubular, generalmente es anular, pero hacia distal por este estrechamiento va a pasar muy poca cantidad de sangre, por lo tanto el callado aórtico o la curvatura que nos da el contorno izquierdo del callado aórtico no lo vamos a ver. También hay un aumento de presión para poder expulsar la sangre, por lo tanto, otra vez el ventrículo izquierdo va a estar grande. ¿Ya? Entonces vamos a tener distintas características que nosotros podemos ver. ¿Ya? Es un corazón grande, ventrículo izquierdo aumentado de tamaño y no vemos el callado aórtico. Aquí esta es una reconstrucción con un equipo antiguo de 2 cortes. Ahora tenemos uno de esos. Ahora tenemos equipos de hasta 180 cortes en Cochabamba, pero bueno, es un ejemplo de una coartación aórtica, la aorta ascendente, una coartación anular y vemos cómo está de menor calibre la parte patológica y su estenosis anular. Y hay una dilatación postestenótica de la aorta. ¿Ya? Distintas proyecciones, hacemos mediciones porque esto puede resolverse quirúrgicamente y la angiotac de aorta pues es una herramienta que es de planificación quirúrgica que la utilizan los cirujanos cardíacos muy frecuentemente. No tenemos que olvidarnos, y hemos visto chicos, todos los componentes del tórax y no tenemos que olvidarnos de las partes blandas y las paredes torácicas. No solamente el tórax es su contenido, no solamente logramos evaluar los pulmones y el corazón en una imagen torácica, sino también tenemos que pensar que el aspecto que tienen, las morfologías que tienen tanto los pulmones como el corazón también pueden estar influenciadas por la morfología de la caja torácica, tanto de los huesos como de las partes blandas. Y nos pueden dar imágenes que podemos interpretar como patológicas
cuando realmente son imágenes que están dadas por alteraciones de la caja torácica y no de los órganos internos. Entonces, siempre tenemos que mirar partes blandas, siempre tenemos que prestarle atención a estructuras óseas porque nos pueden alterar las imágenes. Entonces, en este caso, vamos a ver que esta es una imagen que podemos ver con relativa frecuencia en radiografía de tórax, que nos va a producir posiciones diferentes de los órganos internos torácicos y que sin embargo, pues no va a haber patología cardíaca. Ven como este corazón está todo desplazado hacia el costado, pero no es que haya un neumotórax a tensión, no es que haya una hiperinsuflación pulmonar, no es que haya un derrame pleural, ¿no es cierto? Pero todo el mediastino está desplazado, especialmente el corazón hacia el lado izquierdo, y eso causa esta deformidad del tórax que hace que no haya espacio en el lugar habitual para el corazón y por eso pues busca otro espacio. ¿Ya? Esto es un pectum excavatum, se puede diagnosticar perfectamente con una radiografía lateral, no preocuparnos por otra cosa. Por eso es muy importante que en las solicitudes no solamente se pida la radiografía postero anterior, sino también la lateral. Nos ayuda mucho a poder nosotros diagnosticar cosas tan simples como esta. Nos ayuda sin lugar a duda. Lo mismo nos ayuda a poder ver lesiones a nivel de los lugares o las zonas ocultas que no se pueden ver en la radiografía postero anterior, como son los recesos costofrénicos posteriores, podemos ver derrame pleural o muchas otras patologías. Lo mismo aquí, esta área que es retroesternal, que debe estar siempre radiolúcida, ocupada solamente por parénquima pulmonar, que no la vamos a ver aquí, la podemos estudiar con bastante adecuación en la radiografía lateral. Por eso es que recordarles que la serie de tórax siempre tiene que ser 2 proyecciones, igual que en cualquier otra serie para estudiar el tórax, tenemos que tener 2 proyecciones para que nos den la tridimensionalidad que estamos estudiando, que es las partes anatómicas del cuerpo humano. Bien. Tenemos otra deformidad del tórax, que es el pectum carenatum o el tórax en quilla, que nos va a dar estas imágenes. Y en la radiografía posterior anterior no vemos ninguna alteración. Sin embargo, en la radiografía lateral sí la vemos, ¿no? Son imágenes que son bastante fáciles de reconocer, que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, vemos cómo hay una alteración en la morfología de la caja torácica. Vemos esta imagen aquí. Si no tuviéramos una radiografía lateral o si no estuviéramos pensando conscientemente que la morfología de la caja torácica puede afectar también a la morfología de su contenido y a la disposición anatómica de su contenido, podríamos pensar que esto es un gran tumor iliar o pulmonar, ¿no es cierto? Y vemos la radiografía lateral, no tenemos ningún tumor. ¿Dónde está el tumor? ¿No es cierto? ¿Dónde se fue el tumor? No, lo que vemos aquí es una gran escoliosis dorsal, ¿ya? Esto es la columna que está en un lugar completamente fuera de lo habitual. Así se ven las escoliosis, así se sobreproyecta sobre el campo pulmonar, así puede deformar la morfología del tórax y puede también ocultar muchas patologías a nivel de este pulmón porque se está superponiendo con la densidad de la columna, ¿ya? Por lo tanto, siempre es muy importante analizar las estructuras de la caja torácica. Y como resumen, esta es mi última diapositiva, es un resumen de los métodos diagnósticos que nosotros utilizamos para tórax, para las distintas patologías en tórax. Esta es una
Es más o menos un cuadro de flujo en el cual nos va a guiar hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Nosotros siempre vamos a partir del método diagnóstico inicial, aunque no el más sensible ni el más específico, siempre va a ser la radiografía de tórax. Acordarte siempre que es mejor una radiografía, hacer dos proyecciones, siempre dos proyecciones, y en base a las imágenes que obtengamos y a los resultados, vamos a decidir si vamos a hacer una tomografía, si es mejor una fluoroscopía, si hacemos una resonancia magnética, si necesitamos hacer una ecografía, si necesitamos hacer algún otro estudio especializado. ¿Ya? Aquí tenemos cuáles son las indicaciones de hacer tomografía si queremos estudiar ciertas estructuras pulmonares, pues la indicación va a ser vámonos a tomografía, pero ya nosotros tenemos que aprender a reconocer patrón alveolar, patrón intersticial, patrón metastásico, patrón iliar, ganglionar, eh, patrón cardíaco, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir dirigiendo qué estudio es el que corresponde, cuál es el siguiente estudio que corresponde hacerle al paciente. ¿Ya? No todos nos van a servir o a veces vamos a tener que hacer dos para estudiar dos cosas distintas. Sin embargo, tenemos que pensar en pacientes embarazadas. Esto no lo podemos hacer por la alta radiación. En niños hay que tratar también a toda costa de evitar la radiación, por lo tanto vamos a tratar de escoger métodos alternativos como la resonancia, métodos alternativos como la ecografía, y solamente cuando represente mayor beneficio que riesgo para el paciente, utilizar métodos que, sean, que tengan radiación. ¿Ya? La broncoscopía es un método también que se utiliza mucho ahora en la patología pulmonar, tanto para diagnóstico como para tratamiento y resolución de algunas patologías, pero que no se maneja en la especialidad de radiología, sino que es una subespecialidad de la especialidad de neumología. Eh, Nosotros tenemos siempre que estar muy coordinados, los imagenólogos, con todas las especialidades, saber qué es lo que están esperando, qué es lo que necesitan, qué información necesitan de nosotros, tanto para guiarles en una cirugía como en un procedimiento terapéutico. eh, con broncoscopía tenemos que nosotros dibujarles el mapa, ponerles dónde está la X, dónde tienen que llegar, a dónde tienen que resolver, que es como un mapa del tesoro, chicos, que nosotros le tenemos que dibujar a nuestros colegas. Le tenemos qué dificultades pueden encontrar, cuál es el mejor camino para llegar, recomendar qué otro método de imagen tal vez nos puede servir para dibujar mejor nuestro mapa para llegar y resolver las patologías de nuestros pacientes. Por lo tanto, la responsabilidad del radiólogo y también de ustedes como médicos generales va a ser ayudarnos a dibujar ese mapa del tesoro para que pues los especialistas lleguen de manera más fácil, con más oportunidad y con más exactitud, y resuelvan mejor las patologías que puedan tener nuestros pacientes. Si hay alguna pregunta, con eso terminamos el módulo de tórax, como les he adelantado ya. En la siguiente clase vamos a comenzar con neumonía COVID, cortito, resumido, y después vamos a pasar a la parte de pelvis femenino. Si hay alguna pregunta, chicos, con eso terminamos la clase. ¿No hay preguntas? Hola, ¿me están escuchando, chicos?